Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga en este día. Vamos a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje: el secreto de la victoria. El secreto de una vida victoriosa. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, el secreto de una vida victoriosa es la comunión con Dios. La vida victoriosa está en la comunión con Dios. El secreto de una vida victoriosa está en la administración de nuestro corazón. Y para que uno pueda administrar su corazón, hay que tener la comunión con Dios. Esa comunión con Dios le ayuda a esa persona a administrar su corazón, y esa administración del corazón lo hace vivir una vida victoriosa. Cuando tenemos comunión con Dios, llegamos a tener una confianza y una paz que no se puede encontrar en este mundo. El problema más grande en nuestra vida es llegar a perder la comunión con Dios. Y lastimosamente, hoy en día muchos creyentes están viviendo una vida de perdedores porque han perdido la comunión con Dios. Y no se dan cuenta de la importancia de este tema. Hermanos, una fe exitosa consiste en mantener una buena comunión con Dios. Y a través de esa comunión con Dios podemos obtener paz, descanso y la fuerza para superar las dificultades de esta vida. Esta es la vida victoriosa de un cristiano. No es vivir una vida sin problema, sin lucha. Esa no es una vida de los cristianos. La esencia de la vida cristiana es que nuestra alma tiene que ser fortalecidos a través de la comunión con Dios. Esa es la esencia de la vida cristiana. Tener un alma fortalecido con la comunión con Dios para superar diferentes dificultades, prueba y lucha
que viene en nuestra vida. Hermanos, el problema de la iglesia hoy en día, en lugar de llegar a tener comunión con Dios, solo piensan en la prosperidad material y se están convirtiendo en un creyente nominal que no llega a tener una comunión con Dios personalmente. Este es el problema más grande hoy en día en la iglesia. O sea, se ha perdido la esencia de la fe, que es llegar a conocer a Dios a través de una comunión íntima con Dios. Tener la fe es llegar a conocer a Dios a través de una comunión personal con el Señor. Pero se ha perdido esta esencia de la fe. Cuando se corta la comunión con Dios, el vacío y el temor se llena en el corazón. Y por esa causa no llegan a vivir una vida normalmente y llegan a vivir una vida anormal. Miren lo que sucedió en la vida del rey Saúl. El rey Saúl había perdido la comunión con Dios y no sabía qué hacer con el temor y con el vacío que invadió en su corazón. Porque ya no tenía más comunión con Dios. Había un vacío en la vida de Saúl. Había un temor que apoderaba de su vida. No sabía qué hacer. Y finalmente este rey Saúl, quien había perdido la comunión con Dios, va en busca de una mujer que tenía espíritu de adivinación. Mira a dónde llega, hermano. Mira a dónde llegó Saúl. Si vemos primer libro de Samuel, capítulo 28, y dice así: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, mire lo que dice, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Porque ya estaba cortado la comunión con Dios. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Mira, hermanos, ahora hace locura lo que Dios había prohibido. Hace locura porque no sabe qué hacer con el vacío, con la perturbación, con el temor que había en su corazón. Esta es la vida de aquellos creyentes que perdieron la comunión con Dios. Muchos creyentes de hoy están pasando por un momento difícil. ¿Por qué motivo estarían así? ¿Qué dice usted? ¿Porque tiene muchos problemas? Hermanos, no podemos vivir una vida libre de problemas. ¿Quién no tiene problemas en este mundo? ¿Por qué estamos así? Nuestra vida es una serie de problemas constantes. Hermano, la causa de nuestro agotamiento no es porque sea grande nuestro problema, sino porque está cortada nuestra comunión con Dios. Por eso, hermano, no sabemos qué hacer en momentos de prueba, lucha, dificultad, porque estamos sin comunión con Dios. Hemos perdido la esencia de la fe.
Cuando uno está en comunión con Dios, puede superar todos los problemas de la vida. La causa de nuestro desánimo y agotamiento es por nuestra incomunicación con Dios. Hermano, nuestro primer valor de la vida debe ser la comunión con Dios. Aquellos que han perdido su comunión con Dios no pueden llenar con nada, con ninguna cosa de este mundo, ese vacío que hay en su corazón. Tenemos que estar fortalecidos espiritualmente a través de la comunión con Dios para que podamos estar fortalecidos anímicamente, físicamente, socialmente, para que estemos bien en todo. Tenemos que estar bien primero espiritualmente, para que estemos bien en otra cosa. Por eso dice 3 de Juan, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en toda la cosa y que tengas salud. Así, mire lo que dice acá, así como prospera tu alma. Cuando se derriba nuestra alma, se derriba nuestra vida también. No se olvide, hermanos. Esta palabra quiere decir, cuando estamos mal espiritualmente, sin comunión con Dios, vamos a estar mal en todo lo que hagamos. Y la iglesia ha perdido esta esencia de la vida cristiana, la comunión personal, íntima con Dios. Sin esta comunión con Dios no podemos vivir una vida victoriosa en este mundo. Hermanos, cuando se deriva nuestra alma, se deriva todo. Pero cuando uno está en comunión con Dios, llega a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Y vamos a luchar. Lo venceremos en el nombre de Jesús. Esta palabra sale cuando uno está bien espiritualmente a través de la comunión con Dios. Aquellos que tienen comunión con Dios llegan a recibir la fuerza que viene de parte de Dios. Hermanos, pero nosotros estamos descuidando esta comunión con Dios. Miren lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31. Miren lo que dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mire lo que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Miren lo que dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero ¿qué dice? Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová, así una vida victoriosa a través de la fuerza que viene de parte de Dios. Esta es la vida de los cristianos, hermanos. A través de la comunión con Dios, tenemos que recibir esta fuerza que viene de parte de Dios. En la vida hay momentos que pasamos con mucho problema, con mucha dificultad, por la valle de sombra de muerte. En tal situación, para que podamos vivir una vida victoriosa sin desesperación y ansiedad, necesitamos tener comunión con Dios.
Hermano, en medio de esta pandemia, por esta situación, muchos hogares, mucha gente están viviendo un momento bien difícil. Una situación como valle de sombra de muerte. No sabemos qué hacer. Hermano, en esta situación como valle de sombra de muerte, ¿qué dijo David? David pasaba una situación difícil. Hermanos, y David dice así en Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mire, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza, mi copa está rebosando. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hermano, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Alcemos nuestro ojo a los montes. Recuperemos esa comunión con Dios para que venga el pronto auxilio de parte de nuestro Dios. Aunque estemos pasando por la valle de sombra de muerte, no temeremos alguno cuando tenemos esta comunión personal con Dios. Hermano, para no perdernos en este mundo y para vivir una vida más que vencedores, tenemos que tener esta comunión con Dios. Si alguno está pasando por situaciones difíciles, desanimado, sin fuerza, totalmente rendido, le digo, tiene que recuperar esta comunión con Dios para que pueda superar las situaciones difíciles de la vida. Hay que desear con todo corazón la comunión con Dios. Por eso el salmista dice así en Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mire, hermano, con qué fuerza, con qué ansiedad está deseando la comunión con Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Oh Dios, ten misericordia. Buscarle a Dios con todo corazón. Nuestra recompensa, nuestro auxilio, nuestra salvación viene de Dios. Y a Él tenemos que acudir. Tener esa comunión personal. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice así, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si buscamos de todo corazón, hallaremos a Dios, hermano. Es que hemos dejado de buscarle a Él. Por eso, hermanos, por esta situación de pandemia, nosotros hemos paralizado el culto presencial y hemos paralizado nuestra oración de la madrugada. Pero hermanos, por esta situación se viene un vacío, viene ciertas tribulaciones. Entonces comencé de nuevo a buscarle a Dios en la madrugada. Y hermanos, comencé a buscarle, aunque sea personalmente a Dios, buscarle con todo corazón. Hermanos, cuando recuperé la comunión con Dios, hay una fuerza interna que viene de parte de Dios. Desaparece la perturbación, desaparece el temor, desaparece ese vacío y se me llena del gozo del Señor, de la visión de Dios
del entusiasmo que viene de parte de Dios. Hermanos, el secreto de la vida victoriosa está en la comunión con Dios. No olvide esta palabra, por favor. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos hoy habla de esto. David vivió una vida victoriosa porque consultaba a Dios en toda la cosa. David consultaba a Dios en todo. David tenía una comunión personal con Dios y le consultaba. Por eso vivió una vida victoriosa. En la vida de David hubo muchas dificultades y pruebas. Sin embargo, llegó a vivir una vida victoriosa porque tuvo comunión con Dios. David vivió una vida que reconocía a Dios en todo. David reconocía a Dios en todas las cosas. En la guerra entre Israel y los filisteos, el rey Saúl y su hijo Jonatán murieron. Israel quedó sin rey. En esta situación, David pregunta a Dios, ¿qué hay que hacer a continuación? David no pregunta a los hombres, a sus soldados, a sus generales, sino David pregunta a Dios, ¿qué hay que hacer? De eso se trata el texto de hoy. Veamos de vuelta, segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1, el texto que nosotros leímos. Dice así: después de esto, aconteció que David, después que haya muerto el rey Saúl y su hijo Jonatán, David, consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de la ciudad de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Y David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Entonces David sube a Hebrón. Hermanos, no fue a la ciudad donde estuvo el rey Saúl para proclamarse rey, sino fue a Hebrón, a una ciudad de Judá, y allí paró ahí en Hebrón. Entonces los hombres de Judá llegaron a David y lo ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. Hermanos, si fuese una persona común y corriente, ya que murió el rey Saúl y su hijo Jonatán, iría directamente donde estaba viviendo, donde estaba rey Saúl. Pero no, él pregunta. Primero llega a ser ungido por rey de Judá. Eso es lo que dice el texto de hoy. Veamos el versículo 4 del texto de hoy. Dice así, y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, no de Israel, sobre la tribu de Judá primeramente. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabe de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Hermano, aquí David actuó sabiamente, bien minuciosamente, bien delicadamente esta situación. Llega a ser rey de Judá, después rey de Israel, y llega a ser el rey más bendecido de Israel. ¿Por qué? Porque David era una persona que consultaba a Dios. Era una persona que tenía comunión personal con Dios y reconocía a Dios en toda su vida. La comunión con Dios significa reconocer a Dios en todas las cosas. La Biblia dice que reconozcamos a Dios
en todo nuestro camino. Por eso, hermanos, lo que dice Proverbio, vea lo que dice. Proverbio capítulo 3. Fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Mire lo que dice. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bendito sea la palabra de Dios. Hermanos, cuando los enemigos atacan como rey, hay que salir a luchar y defender contra el enemigo. Pero es una cosa obvia, está atacando. Pero hermano, David, hasta en esta situación, David, hasta esta cosa llega a preguntar a Dios. David pregunta, ¿qué hago, mi Dios? ¿Salgo a pelear? ¿Salgo a defender? Es cosa obvia. Pero vemos, David lo pregunta a Dios. Esto muestra cuánto David reconocía a Dios en su vida. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 10, dice así. Entonces, estaba atacando los filisteos. Entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? Obvio. Pero David lo pregunta a Dios. ¿Lo entregará en mi mano? Y mire, y Jehová le dijo, sube, porque yo lo entregaré en tu mano. Hermanos, aquí está el secreto de la victoria, de la vida victoriosa del rey David. Aquí está el secreto. De conocerle y tener una comunión íntima continuamente para no tropezar y quedar atrás en este mundo difícil, en este mundo duro. Debemos vivir una vida de comunión con Dios. A través de la comunión con Dios podemos recibir confianza, fuerza para superar las dificultades de esta vida. Le digo, hermanos, este mundo no nos da tregua. Hermanos, es una lucha continua. Parece que termina la cosa, pero aparece más problema en esta vida. Para no tropezar y quedar atrás en este mundo. Hermanos, debemos vivir una vida de comunión con Dios para que podamos vivir una vida victoriosa. Entonces, ¿cómo nosotros obtendremos la comunión con Dios? En tercer lugar, en último lugar, para tener la comunión con Dios, tenemos que llegar a discernir la voz de Dios que habla a nuestras almas. Es importante esta parte. Para tener la comunión con Dios, tenemos que llegar a discernir, a escuchar la voz de Dios que habla a nuestro corazón. Para establecer la comunión con Dios, tenemos que eliminar el pecado que impide la comunión con Dios. Por supuesto, ¿verdad? Con el pecado nosotros no podemos ver a Dios. Y hay que llegar a escuchar, hay que llegar a discernir la voz de Dios que habla a nuestras almas. Cuando vivimos una vida de verdadera comunión con Dios, la voz de Dios comienza a oírse en nuestro corazón. Repito, cuando vivimos una vida de verdadera comunión con Dios, la voz de Dios comienza a oírse, no digo a nuestro oído, a nuestro corazón. La voz de Dios que se escucha en nuestro corazón
no es una voz audible por nuestro oído, sino por nuestras almas. Por eso, hermano, decía, tenemos que discernir la voz de Dios que habla a nuestro corazón. Hermanos, Isaías 55, capítulo 3 dice así: inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd y vivirá vuestra alma, dice Dios. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy, Jesús está diciendo, ¿verdad? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mire, si alguno oye mi voz, dice, ¿puerta qué puerta? La puerta de nuestro corazón. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, mire, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, tenemos que llegar a discernir la voz de Dios que habla a nuestro corazón a través de la comunión con Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, en momentos difíciles, nuestra vida, Dios nos habla. No se preocupe, no tenga miedo. Todo va a salir bien. Todos los problemas van a pasar. Toda esta cosa se va a solucionar y toda la cosa te va a ayudar a bien. Hermanos, cuando vamos por el camino equivocado, Dios nos reprende y nos corrige. Está yendo por el camino equivocado. Modérate. Dios nos reprende y nos corrige. Cuando estamos en comunión con Dios, cuando no sabemos qué hacer, Dios nos guía. A través de su Espíritu Santo nos guía, nos muestra el camino, nos da convicción para que nosotros tomemos la decisión. Esta es, hermanos, la vida de los cristianos verdaderos. Cuando se corta la comunión con Dios, ya no se escucha más la voz de Dios que habla a nuestro corazón. Muy fuerte es esta palabra. Cuando se corta la comunión con Dios, ya no se escucha más la voz de Dios que habla a nosotros. El grave problema de la iglesia hoy es que hay demasiados creyentes sordos espiritualmente. Creyentes sordos espiritualmente, que no escucha nada, que no se puede escuchar la voz de Dios que le habla. También hay muchos cristianos que aún escuchan la voz de Dios, pero no hacen caso a la voz de Dios. Y se va cortando, perdiendo la comunión con Dios. La espina de agonía pinchaba a los israelitas porque se volvieron sordos espiritualmente y no quisieron escuchar la voz de Dios que le hablaba. Hermanos, los sordos espiritualmente, aquellos que perdieron la comunión con Dios, no se puede vivir una vida victoriosa en esta vida dura. Por eso Hebreos capítulo 3:15 dice así: entre tanto que se dice, si oyere hoy su voz, mire lo que dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hermanos, se está hablando bien claramente la palabra de Dios. Lo que más temía David después de pecar ante Dios era que se cortara su comunión con Dios. Eso es lo que temía más David después de haberse pecado. Por eso Salmo 51, David dice así: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y mire lo que dice: no me eche de delante de ti, dice aquí. No me eche de delante de ti. O sea, no
corte la comunión conmigo, no vuelva a tu rostro, quiere decir, y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mire, hermano, lo que dice David. Todos nosotros podemos llegar a fallar o pecar. No hay ningún hombre perfecto en este mundo. Pero, hermano, lo importante como David, aunque haya pecado, no perder la comunión con Dios. Llegar a escuchar esa voz de Dios que habla. Eliminar esos pecados que impiden la comunión con Dios. Hermano, tenemos que saber que cuando se corta nuestra comunión con Dios, no podemos escuchar más la voz de Dios y que Dios no responde a nuestras oraciones. Eso es, hermano, cuando pierde la comunión con Dios, cuando se corta la comunión con Dios, ya no se escucha más la voz de Dios que habla. Y Dios no responde a nuestra oración. No digo yo, hermano, eso es lo que dice la palabra de Dios. Isaías 59, versículo 1 y 2 dice aquí, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división. Mire acá dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí dice todo. Hermanos, tenemos que nosotros eliminar el pecado que impide la comunión de Dios y tenemos que nosotros estar en comunión para poder discernir la voz de Dios que habla a nuestro corazón para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa, una vida más que vencedores. Voy a finalizar el mensaje. Dios quiere que escuchemos su voz nosotros hoy. Dios quiere que nosotros escuchemos la voz de Dios. Salmo 95, 7 y 8 dice así. Porque el Señor nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra del Señor. Si oyemos hoy su voz, que no nos endurezcamos nuestro corazón. Tenemos que oír, tenemos que discernir la voz de Dios a través de nuestra comunión con Dios. El secreto de nuestra vida victoriosa está en nuestra comunión con Dios. Y hermanos, a través de la comunión con Dios, tenemos que discernir la voz de Dios y recibir una nueva fuerza para que podamos vivir una vida victoriosa, una vida más que vencedores. Hermanos, con la vida que reconoce a Dios y con la comunión con Dios, superemos todas las dificultades de esta vida y vivamos una vida más que vencedores en Cristo Jesús. Que Dios bendiga a su palabra. Oremos, por favor. Padre mío, Dios mío, hemos escuchado un mensaje sobre el secreto de la victoria. Que el secreto de la victoria está en la comunión con Dios. Señor, por causa de nuestra situación, hemos perdido nuestra comunión contigo. Por eso, Señor, estamos viviendo una vida bien tambaleada, una vida frágil, una vida desanimada, una vida sin fuerza.
una vida vacía. Oh mi Dios, después de escuchar tu mensaje, ayúdanos, Señor, a superar todo estos fenómenos negativos que está sucediendo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a recuperar, restablecer la comunión contigo, para que podamos nosotros obtener esa fuerza, ese valor, esa valentía que viene de parte de ti. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ayúdanos, Señor, a recuperar nuestra comunión contigo, mi Dios. Bendiga tu palabra, Señor. Bendiga a cada persona que está escuchando este mensaje. Bendiga a su casa, sus hijos, su trabajo, todo lo que haga, y que vivan una vida victoriosa con la comunión con Dios. Bendiga tu palabra, Señor. Te agradecemos y todo lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Dios mediante, nos veremos el próximo domingo. Bendiciones.